El precio de Bitcoin continúa desarrollando la estructura que planteamos ayer. En el vídeo de ayer estuvimos planteando esta estructura operativa para desarrollar todavía durante el fin de semana, ya que comentábamos que habíamos visto los primeros eventos para confirmar el inicio de la estructura, pero a partir de aquí teníamos que ver que el precio continuase desarrollando la misma, manteniéndose dentro de este rango de precios. Os recuerdo que teníamos la zona del soporte sobre los 65.195 y luego la resistencia en torno a los 69.490 aproximadamente. Si proyectamos, podríamos esperar que más o menos sobre esta zona operativa el lunes aproximadamente ya podríamos estar viendo algún tipo de intento de ruptura de alguno de estos extremos, así que esperaríamos que probablemente el domingo todavía se mantenga dentro de este rango de precios desarrollando la estructura. Ayer comentábamos cómo tuvimos un giro rápido sobre esta zona operativa, observando bastante presión vendedora en este punto e iniciando este movimiento bajista, pero de momento vemos como gracias a la presión compradora sobre esta zona de soporte el precio de Bitcoin está aguantando en esta zona, quizás incluso hasta desarrollando una estructura de un time frame más bajo, pero sinceramente creo que en este caso no merece la pena analizarla y nos quedaremos con que está entrando presión compradora sobre esta zona operativa y por otro lado de momento parece que tenemos aquí una confluencia entre el VWAP semanal y la zona media de la estructura operativa, y esto está actuando como una pequeña resistencia en el corto plazo, ya que estamos observando presión vendedora sobre esta zona operativa que no está dejando que el precio de Bitcoin pueda intentar recuperar y volver a atacar esta zona de resistencia. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vamos a hacer un poquito de zoom out para ver cómo está la situación. Se carga un poquito más la liquidez de zona de longs en los 65.187 y en torno a los 64.785. Respecto a la zona de shorts, tenemos liquidez en los 69.640 y en los 69.845. Si filtramos cerca del precio, pues vemos cómo estas zonas operativas también destacan, pero vamos a filtrar un poquito más ahora. Comenzamos revisando la liquidez de CNX, donde vemos que han limpiado recientemente esta zona, que era la que más liquidez tenía. Vemos liquidez en ambos lados ahora mismo cerca del precio, en torno a los 67.550 y en torno a los 66.595. Respecto a la liquidez de 50X, vemos que hay bastante en zona de shorts, en torno a los 67.840 y en torno a los 68.065. Respecto a la liquidez de 10X, vemos sobre todo en zona de longs, desde los 65.230 hasta los 64.750, y en zona de shorts tenemos en los 69.630. Respecto a la liquidez de 10X, solamente vemos esto cerca del precio, en torno a los 69.727. En Bookmap estamos viendo cómo hay bastantes órdenes de venta en la zona de los 70.000 y recientemente también aumenta el volumen de ventas sobre los 69.320 aproximadamente. Veíamos cómo había algunas órdenes de venta que se han desplazado también. Anteriormente estaban en los 68.500 y ahora pasan a los 68.680. Y luego respecto a las compras vemos cómo empiezan a aumentar poquito a poco en los 65.550 y en esta zona ya teníamos antes en torno a los 65.000. En The Kingfisher estamos viendo un poco más de liquidez en zona de short, sobre todo en estos 68.105 aproximadamente. En los CBDs poca actividad en estas últimas horas, algunas compras un poco más destacables desde Coinbase. En los mapas de corto plazo también más liquidez en zona de shorts, hasta los 67.725, y en zona de longs tenemos aquí un poco en torno a los 66.785. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 67.222. Y ahora, como siempre, vamos a estar comentando algunas noticias. En España, la percepción de Bitcoin
es mayoritariamente como una inversión, según una encuesta de Cointelegraph. Un 34% considera una oportunidad de inversión, mientras que el 20% lo ve como un refugio de valor. Aunque algunos lo perciben como una moneda o una herramienta para la privacidad, sigue siendo una opción para diversificar inversiones. A diferencia de países donde Bitcoin es una protección contra la inflación, en España su enfoque estaría más ligado a la especulación y a la volatilidad del mercado. ¿Qué ocurre con las criptomonedas incautadas? Cuando las criptomonedas son incautadas por las autoridades, generalmente se debe a actividades ilegales. Los fondos se transfieren a monederos controlados por el gobierno y, si el acusado es declarado culpable, pueden ser subastados o liquidados. En algunos casos estos activos se utilizan para financiar operaciones policiales o se devuelven a las víctimas. El proceso de recuperación de criptos incautadas varía según las jurisdicciones y puede implicar largas batallas legales. Y ahora vamos a estar comentando un poco la situación de Ethereum. Hoy no vamos a revisar ninguna altcoin porque mañana vamos a tener un directo especial donde estaremos revisando el mercado cripto. Lo comenté hoy por el canal de Telegram, pero ya os aviso desde aquí que probablemente sea mañana a la noche, en hora española, obviamente. Probablemente sea, yo os diría que en torno a las 10 de la noche lo más probable. 9-10 de la noche, por ahí andará. Os confirmaré de todos modos antes de hacer el directo en el canal de Telegram también. Tenéis el enlace al canal de Telegram en la descripción de este vídeo, por si no estáis dentro. En Ethereum estábamos viendo en el vídeo de ayer cómo habíamos identificado esta zona operativa en torno a los 2420, donde empezaba a entrar presión compradora de forma agresiva y conseguía detener toda esta tendencia bajista que teníamos. Sin embargo, seguimos viendo cómo el precio lateralizó y intentó romper esta directriz bajista que teníamos por aquí. Como veis, no fue una ruptura demasiado agresiva, de hecho el precio tuvo que buscar liquidez en niveles operativos más bajos antes de intentar consolidar esta ruptura, pero en este caso también demostrando bastante debilidad, ya que el movimiento alcista fue bastante flojo, llegó hasta esta zona operativa que actualmente actúa como una resistencia en torno a los 2492 y veíamos cómo volvía a aparecer presión vendedora. Seguimos viendo muestras de debilidad importantes en el precio de Ethereum. Tiene algunas resistencias importantes por superar, como veis todas estas de aquí, tanto esta resistencia que tenemos en los 2490 como los dos VWAPs que tenemos también por aquí, y no me extrañaría nada que el precio intentase volver a buscar liquidez en niveles operativos más bajos antes de volver a intentar atacar con fuerza, porque ya os digo que ya desde antes veíamos bastante debilidad, pero seguimos viendo debilidad en estos últimos movimientos, aunque gracias a esta zona de compras que habíamos identificado y al ver este volumen de parada, el precio por lo menos conseguía detener toda esta tendencia bajista. Respecto a los mapas de liquidaciones de trading different en Ethereum, estamos viendo como todavía hay incluso más liquidez en esta zona de los 2375 y también veíamos bastante en los 2300. En The Kingfisher, sin embargo, estamos viendo más liquidez en zona de shorts, tenemos en estos 2520 y sobre todo desde los 2597 hasta los 2657.